hoy vamos a empezar una jornada espiritual. Una jornada que hemos denominado transformados. En eso nos vamos a enfocar de aquí hasta diciembre. Ese va a ser nuestro enfoque. Queremos realmente ver la mano del Señor en su vida, en su casa. Queremos ver que realmente Dios lo transforme. Así que por favor no se vaya a perder esta jornada. Yo quiero empezar a manera de introducción con un mensaje que he titulado El sentido de la vida. Quiero que hablemos de el sentido de la vida, porque es que el ser humano siempre ha vivido en búsqueda del sentido. Y es una pregunta que los seres humanos se hacen: ¿cuál es el sentido de la vida? Especialmente cuando no la estamos pasando muy bien, como que uno se pregunta: oiga, ¿y para qué vivir? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Será que la vida solo se trata de nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Cuál será el sentido de la vida? Para muchos el sentido de la vida es ser rico, tener plata, y dicen: eso es el sentido de la vida, tener plata. Otros viven huyendo de la realidad, quieren escapar como sea, por eso se consumen en drogas, en alcohol. Otros, el sentido de la vida es odiar. Ellos creen que la vida es odiar, hay que odiar a alguien, y viven amargados y resentidos, olvidando lo que dijo una persona como Nelson Mandela. ¿Sabe lo que dijo Nelson Mandela? Él dijo que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Esas personas que viven odiando, como que ese es el sentido de la vida. A otros los que los guía es el temor, viven llenos de miedo. ¿Qué va a pasar? Esto cada día se va a poner peor. Otros viven buscando la aprobación del cónyuge, de la mamá, del papá, que me amen, que me acepten, que me quieran. Mi pregunta para ti es: ¿y qué guía tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué crees que estás en este planeta? Y hay un autor que fue víctima de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el doctor Viktor Frankl. Y él escribió un libro que usted debería leer. El libro se llama En busca del sentido. Y en este libro el doctor Viktor Frankl dice esto: si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Es decir, si tú y yo encontramos cuál es el sentido de la vida, de alguna manera lo vamos a hacer realidad. De alguna manera lo vamos a encontrar. Y tengo que confesarme delante de ustedes y de América Latina, espero que de aquí no salga, que a mis 9 años, ustedes me ven tan normal, pero a mis 9 años se me cruzaron los cables. Me chiflé. Algunos dirán: no se le ha pasado, pastor, todavía está en ese proceso. ¿Y sabe lo que hizo que mis cables se cruzaran? Que cuando yo tenía 5 años, era un niño pequeñito, vi cómo a mi abuelo en el cementerio del Apogeo aquí de Bosa lo sepultaron en un hueco y lo llenaron de tierra. Y yo le pregunté a mi mamá: ¿y por qué colocaron al abuelo ahí? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Y empecé a hacerme preguntas. Y las mamás, cuando ven a un hijo así, como que dicen: no, venga, no, mire, cómase este lado, todo esto. Pero a mis 9 años, mi mejor amiguito, se llamaba Ramiro, murió. Y la escena fue otra vez la misma. Y esta vez realmente entré en crisis.
Y yo empecé a llorar cuando vi que lo metieron en ese hueco y le echaron tierra. Y yo decía: mamá, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Ahí termina todo. ¿Y Ramiro dónde está? ¿Y cuándo lo voy a ver? Mi mamá estaba así como usted está, como... Me trataron, me hicieron terapia. No sé qué tan buena fue. Lo cierto es que, aunque me calmé, eso me empezó a martillar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo empecé a buscar ese sentido de la vida en lo que estaba a mi alcance. Como yo era católico, apostólico y romano, pues yo iba a la misa, yo iba hacia todo, pero ahí no encontré el sentido de la vida. Alguien me habló de una señora que leía el cigarrillo y le tocaba fumar 3 cigarrillos así. Salud, dinero y amor. Y allí fui buscando el sentido de la vida. Y luego fui a donde alguien me dijo que había que sacar todas las malas energías y bañarse con las... Eso usted también lo hizo, ya se dejó caer, ¿no? Eso allá. Y yo fui a lo mismo y me bañé con eso. Hice esto, hice aquello. Cuando entré en la adolescencia, empecé a practicar artes marciales desde los 11 hasta los 18 años. Porque yo creía que eso era ahí de pronto. Por eso todavía me gusta la UFC, perdónenme. Pero no encontré el sentido de la vida en ninguno de esos lugares. Podría pasarle la noche hablándole de muchos lugares donde la quise buscar, pero no la encontré. Y yo quiero dejar una verdad en su corazón, y es esta: necesitamos descubrir el sentido de la vida. Tenemos que hacerlo. Dígale al que está a su lado: oye, necesitamos descubrir el sentido de la vida. Porque si no lo encontramos, pues esta vida no tiene sentido. Y yo quiero que tengamos nuestra Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Y ahora con la tecnología usted lo tiene ahí en el celular, en el papel, pero tenga la Biblia ahí. Y este texto que los evangelistas llaman la transfiguración, pues en esencia lo que narra es que Jesús un día escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se fue a una montaña muy alta a orar. Y estando allí, lo que dice la Biblia fue que se transfiguró. Jesús se transformó. Su rostro resplandecía, su ropa también resplandecía. Y este texto nos va a ayudar a responder una pregunta, y es: ¿cómo descubrir el sentido de la vida? Miren Lucas 9:28. Dice la palabra de Dios: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. ¿Sabe cuál fue el milagro aquí? Realmente el milagro aquí no ocurrió aquí. El milagro fue lo que Jesús hizo durante más de 30 años para que su naturaleza divina no saliera. El milagro no fue que en la montaña Jesús se transformó y la gente pudo ver su gloria. El milagro es cómo hizo Jesús durante más de 30 años para que la gente ni lo sospechara. Porque la gente cuando lo veía, ¿qué pensaba? Ese es el carpintero. Ese es el que ahora predica, pero era carpintero. Nadie sospechaba una gran verdad, porque déjame decirte algo: Jesús no es un profeta cualquiera ni un maestro cualquiera. Jesús es el único y verdadero Dios que por amor a esta humanidad se encarnó, se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí. Mi pregunta es: ¿cómo hizo para que no lo pillaran? Pero aquí dice el texto que se transfiguró. Y el versículo 28 nos da una mención de tiempo. Dice que eso ocurrió como 8 días
después. 8 días después de decir esto. Y uno se pregunta, ¿de decir qué? ¿Qué dijo Jesús? Entonces, para ahorrarle la lectura, pero luego lo leen, les cuento lo que pasó. 8 días antes Jesús se reunió con los discípulos y les preguntó: oigan, muchachos, la gente, ¿qué dice de mí? ¿Quién soy yo para la gente? Y le respondieron: Señor, unos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús fue más directo y le dijo: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y pues apareció nuestro amigo Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: oye, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿sabe qué, Pedrito? Callado. Esto no se lo diga a nadie. Y uno se pregunta: ¿y por qué no decirlo? La razón era que los judíos tenían un concepto de Mesías totalmente equivocado. ¿Cuál era el Mesías que esperaban los judíos? Un Mesías guerrero, un Mesías político, un Mesías fuerte. Y Jesús, Él dice: no lo digan porque esa no es la verdad. Y luego antes les dice: de hecho, vamos a Jerusalén y allí en Jerusalén voy a tener que morir. Póngase en los zapatos de los discípulos. Que el líder espiritual les diga: muchachos, dentro de unos meses me espera la muerte. Yo me imagino el cruce de cables para ellos, porque dirían: pero ¿cómo así? Si es el Mesías, ¿por qué va a morir? Porque hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos es un absurdo que el Mesías muera. Los judíos hasta el día de hoy dicen: no, el Mesías no puede morir. Y Jesús les dice: voy a morir. Y como para ponérsela más complicada, les dice: y si ustedes deciden ser mis seguidores, también van a morir, también van a tener problemas. Jesús de hecho les dice: mire, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Trate de imaginar lo que sintieron los discípulos. ¿Cómo están los discípulos? ¿Con los cables cruzados? ¿Cómo así? No puede ser que esto nos esté pasando. Y mire lo que el Señor dijo en el versículo 24: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Oiga eso. Eso fue un impacto para ellos tremendo. Yo no sé qué pasó, pero yo creo que durante la semana, ¿qué estuvieron haciendo ellos? ¿Cómo así? Es el Mesías. Y si es el Mesías, ¿por qué tiene que morir? ¿Y cómo así que nosotros también de pronto nos toca morir? No, si esto es así, lo mejor que sería, pues no sé si valdrá la pena o no caminar con Jesús. Y esta de hecho es la primera acción. Si nosotros queremos encontrar el sentido de la vida, tenemos que caminar con Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Por eso Jesús se va con ellos a un monte y se transfigura. Y al transfigurarse, ¿qué es lo que les está diciendo? Muchachos, calma, calma, que no panda el cúnico, dijo el Chapulín Colorado. No se preocupen porque yo no soy un mortal cualquiera. Yo soy la segunda persona de la Trinidad. Yo soy Dios. Y aunque voy a morir, al tercer día
voy a resucitar. Lo que Jesús quería que entendieran sus discípulos, y probablemente tú y yo en este día, es que no estamos siguiendo una religión, no estamos siguiendo a un maestro cualquiera, no estamos siguiendo a otro profeta, estamos siguiendo al Dios verdadero encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo al que es. Estamos caminando con el que es. Por eso necesitamos caminar con Él y entender con quién estamos caminando. Porque a veces erróneamente pensamos, sí, yo voy a una iglesia, y como que creemos que es una religión más por ahí. No, tú estás caminando con Dios. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no son normas. No comas esto, no pintes esto, no hagas esto, no hagas aquello. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es caminar con Dios. Y déjeme decirle algo: todo el que camina con Dios inevitablemente descubre cuál es el sentido de la vida. Todo el que camina con Dios inevitablemente va a ser transformado. Jesús se los llevó a ese monte y se los llevó a orar. Porque la verdad es que si queremos descubrir el sentido de la vida, tenemos que aprender a orar. Yo dije que si queremos descubrir el sentido de la vida, tenemos que aprender a orar. Y cuando hablo de orar, no estoy hablando de esa oración ritual y mecánica, monótona, como en piloto automático. Padre, en esta mañana estoy aquí delante. Amén. Porque hay algunos que ya no rezan ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni nada de eso, pero su oración es monótona. No, uno tiene que aprender a orar, y la oración nuestra tiene que ser sincera, tiene que ser profunda. Si un día usted se levanta desanimado, ¿qué tiene que decir? Padre, en esta mañana te doy gracias. Si es una oración sincera, ¿qué dice uno? Padre, hoy me siento pero bajoneado. Tengo más ganas de comer jabón que de ir al culto. Qué pereza ir allá. No, yo no sé, pero ayúdame, dame fuerzas. Y ¿sabe qué? Esta mujer que es muy cantaletosa, Señor, y este marido es una remuesco. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué no te revelas a su vida? Y uy, pastor, no, eso al Señor se va a ofender si Él conoce lo que piensas. Entonces el punto es que tenemos que caminar con Dios, y ese caminar con Dios tiene que tener de todo menos religiosidad. Tiene que ser un caminar sincero, verdadero, profundo. Eso nos va a ayudar a cambiar. La pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es: ¿y nosotros por qué seguimos a Jesús? Bueno, ¿tú por qué estás aquí hoy? Una tarde bogotana tan fría, donde lo mejor sería estar allá arronchadito en la cama, viendo algún capítulo de Netflix. Ay, bueno, ¿cierto? Bueno, tomando chocolate o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por una sanidad? ¿Por un milagro? ¿Porque nos arregle algo? ¿Y si Él no lo hace? Porque a veces Él dice que no. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero mira, en segundo lugar, para descubrir el sentido de la vida, también hay que creer a Dios. Yo no dije creer en Dios, porque la misma Biblia dice que aún los demonios creen, y no solo creen, ¿qué hacen? Tiemblan. No. Esto no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y cuando hablo de creer a Dios, es creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Entender que la Biblia no es un libro cualquiera. Esto no es de lo que dicen por ahí los blasfemos, es que el papel aguanta con todo. No, la Biblia es la palabra de Dios. Mira el versículo 30 de este relato. Dice: y aparecieron dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías, que conversaban con Jesús.
Y yo me hacía la pregunta esta semana, bueno, ¿y por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no apareció de pronto Abraham? Si Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué no David, el que hablamos casi 2 meses aquí en esta iglesia? ¿Por qué no David? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Y sabe la respuesta que a mí se me ocurre? Tal vez porque Moisés y Elías representan a los creyentes verdaderos de todos los tiempos. ¿Por qué? Moisés representa a los creyentes que mueren y van a la gloria. Y Elías representa a los que suben al cielo sin morir, porque Elías no murió. Y según el texto bíblico, ¿cómo aparecieron ellos? Mira el versículo 31. Dice, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿Cómo aparecieron Moisés y Elías? ¿Cómo era el aspecto? Glorioso, es decir, a diferencia de Jesús, que la gloria salía de adentro, ellos resplandecían, pero estaban totalmente transformados. Esto nos da una esperanza, porque la muerte para un cristiano no es el final de la vida. Yo dije que la muerte no es el final de la vida. Esta vida que vivimos en este planeta es la preparación para la verdadera vida. Por eso indudablemente Andrés hoy está disfrutando de la vida plena. Todos los que murieron durante esta pandemia están en una vida plena. Y yo no sé por qué los conocieron, pero se conocieron. Y lo más seguro es que cuando usted llegue al cielo y nos encontremos, usted me va a conocer por algo. Eso sí, por el cabello no, porque yo voy a tener una cabellera como la del Rey León. ¡Wow! Y con cabello y todo, pero usted ¿qué va a decir? Ese es el pastor, es que se conoce por algo. Nos vamos a poder conocer. Moisés y Elías aparecieron aquí como un acto de esperanza. ¿Sabe lo que le estaba probablemente diciendo Jesús a los discípulos? Mire, aunque ustedes tengan que morir, ese no es el final. Aunque por seguirme tengan que morir, ese no es el final. Además, cuando en el tiempo de Jesús se hablaba de la ley y los profetas, se estaba hablando de la Biblia. Mire palabras como estas. Cuando a Jesús le dijeron, ¿cuál es el mandamiento mayor? Él dijo, hay que amar a Dios, pero también hay que amar al prójimo. Y por allá en Mateo 22:40 dijo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, Moisés y Elías representan la Biblia, representan la palabra de Dios. Eso nos da entonces la razón para decir que si queremos descubrir el sentido de la vida, necesitamos creer a Dios, creer a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y según este texto dice que Moisés y Elías le estaban hablando a Jesús de la partida que él iba a experimentar en Jerusalén. La Biblia no dice de qué hablaron, pero uno se lo puede imaginar. Yo me imagino a Moisés diciéndole al Señor, oye Señor, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque recuérdate que cuando en el desierto el Señor quiso destruir a todo el pueblo, ¿se acuerda? Por el becerro de oro que construyeron, y Dios quiso destruirlo. ¿Quién se ofreció? Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Máteme a mí. ¿Y qué dijo el Señor? No. Pero Moisés probablemente le dice, pero a ti sí te va a tocar. Tú vas a tener que morir por toda la humanidad. ¿Estás dispuesto a eso? Y Elías, probablemente, ¿qué le dijo Elías? Oye Señor, recuerda que cuando yo estuve en la tierra me hicieron la vida cuadritos, me persiguieron. Acá vi esa bruja de mujer que tenía Jezabel, me la dedicaron a mal no poder, hasta que un día entré en depresión y quedé tan deprimido que ¿qué quise hacer? Me quería morir y nunca morí.
porque Elías nunca murió. Me quería morir. ¿Estás dispuesto a eso, Señor? Porque todo eso vas a tener que enfrentarlo. ¿Sabes dónde descubrió Jesús como hombre el sentido de la vida? Jesús entendió el sentido de la vida en la bendita y eterna palabra de Dios. Y si tú quieres encontrar y descubrir el sentido de la vida, tienes que volver a la Biblia, tienes que leer la palabra de Dios, porque allí Dios te va a transformar, y al transformarte vas a entender para qué estás en esta tierra. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? ¿Y qué es lo que puede renovar mejor nuestra mente? La palabra. Por eso a veces los que no conocen al Señor se burlan de nosotros, y aunque dicen con ironía, pero dicen una verdad, porque ¿qué es lo que nos dicen? Es que usted, de que fue a esa iglesia, le lavaron el cerebro. Y uno a veces se pone tonto a defenderse. No, no fue eso, no. La próxima vez que le digan eso, diga: sí, amén, me lo lavaron y bien limpio, bendito sea Dios. Mi mente quedó limpia, quedó tan limpia que ya puedo entender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Claro que me la lavaron, y me la lavaron bien. Lo que dice Pablo en este texto es que usted y yo como cristianos tenemos dos opciones: o nos amoldamos a este mundo, o nos transformamos. Y yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Amoldarnos o transformarnos? Piénselo bien. ¿Qué es más fácil? No más conveniente. ¿Qué es más fácil? ¿Amoldarnos o transformarnos? Lo más fácil es amoldarnos. Eso todo el mundo lo hace, todo el mundo hace eso. Ahí dejemos tanta religiosidad, tanto fanatismo, todo el mundo por aquí, todo el mundo por allá. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Entonces tranquilos, relajémonos y sigamos por ahí. Pero lo que dice Pablo es no, porque si usted se amolda, se acomoda, nunca va a poder entender el sentido de la vida. Porque ¿cómo termina ese texto? Dice que cuando usted se transforma y renueva su mente, usted va a poder conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Yo voy a entender el sentido de la vida cuando mi mente sea renovada, y va a ser renovada por lo que dice la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, para descubrir el sentido de la vida, hay que cumplir con Dios. Y ojo con esto, hay que cumplir con Dios. Porque a veces nos pasamos toda la vida cumpliéndole a todo el mundo. Ay, ¿qué le gusta a mis amigos? No, para que no me saquen del parche. Lo que llaman la presión de grupo. No, hagámoslo, no, si a ellos no les gusta la iglesia, pues yo no voy. Si a ellos no les gusta, yo voy a hacer esto. Y le cumplimos a todo el mundo, le cumplimos al cónyuge, le cumplimos a los hijos, y nos pasamos toda la vida cumpliéndole a todo el mundo. ¿Sabe una cosa? Si hay que escoger, vamos a escoger cumplirle a Dios. Y si le quedamos mal a los demás, de malas, pero le vamos a quedar bien a Dios. Miren lo interesante de este relato. Dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, estos estaban ya dormidos, pero cuando se despabilaron, si ve que esa palabra es buena, pues es bueno decirle a Dios: hey, despabilese. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. ¿Cuál fue la propuesta? Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues. Otra versión dice 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mire la propuesta de Pedro. Yo me imagino que Pedro, cuando se despertó, quedó: wow,
este es Jesús. Y nosotros que creíamos que era cualquier ser humano, mírenlo. Y miren a Moisés y a Elías. Hagamos tres enramadas. Es como diciéndole a Jesús: oye Jesús, quítate de la cabeza esa idea de morir, sáquese eso, deje de hablar de eso, y más bien hagamos aquí 3 enramadas para que este momento se perpetúe. Es como si ahora en la tarde están tomando chocolatico allá en la casa y algún familiar le va a decir: y cuando yo me muera, porque cuando alguien dice eso en el comedor, generalmente ¿cuál es la respuesta? Ay, no hable de eso, deje tanta bobada, ¿cómo va a hablar de eso? Porque a la gente no le gusta ese tema. Usted no es que dice: oiga, mañana que es lunes festivo, nos vamos al cementerio del apogeo a hacer un picnic. Pues uno no quiere eso. No, de eso no se habla. Como que Pedro le está diciendo al Señor: no, olvídate de eso, saque eso de la cabeza. Como que Pedro está feliz allí en ese acto de contemplación. Es que no es para menos. Wow, y yo que creía que era el Mesías, es Dios. Wow. Y se les estaba olvidando que ellos tenían una misión que cumplir. Y como que hasta mismo Jesús le dicen: oye, no tienes por qué morir. A tal punto que Dios tiene que intervenir. Y usted lee el texto y dice que estaba hablando todavía cuando apareció de repente una nube que los envolvió. De modo que ¿qué ocurrió? Se asustaron. Esa nube, ¿sabe qué era esa nube? La misma presencia de Dios, la Shekinah. Esa nube que guió al pueblo de Israel en el desierto. Allí la presencia de Dios. ¿Sabe qué dijeron? Yo pienso que aunque la Biblia no lo dice, ellos dijeron: muchachos, hasta aquí llegamos, nos vamos a morir, porque no hay nadie que esté en la presencia de Dios y viva. Y para colmo de males dice: entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Yo me imagino eso, se tiraron. No, hasta aquí llegamos. Tremendo. Se quedaron mudos. Dice que guardaron silencio y a nadie contaron lo que había visto. Es Dios. Lo que estaba diciéndole Dios a ellos es: miren muchachos, este Jesús es la única, la última y la propuesta definitiva. El que rechace a Jesús está en la olla. ¿Por qué la gente va a ir al infierno? ¿Porque son muy malos? No, por haber rechazado a Jesús. ¿Y por qué tú y yo, con fe digámoslo, por qué tú y yo vamos a ir al cielo? Porque somos muy buenos, ¿sí? ¿Por qué vamos a ir? Porque escuchamos a Jesús y ¿qué hicimos? Lo aceptamos, lo recibimos. Esta experiencia indudablemente a estas personas las marcó. Este es mi hijo. Porque recuerden que Jesús 8 días atrás les preguntó. ¿Qué les preguntó? Oiga, la gente, ¿qué dice que soy yo? No, que Elías, que Jeremías, que un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? No, que el Mesías. Pero aquí está el mismo Padre diciendo: ¿qué cosa? Este es mi hijo. No hay más. No hay otra propuesta. Ya para ir terminando les pregunto: ¿esta experiencia logró transformar a los discípulos? ¿Sí o no? Uno quisiera decir: uy, sí, no pasó eso. Porque bajaron de la montaña y siguieron luchando. Un endemoniado no lo pudieron liberar. Lo de que Jesús moriría en la cruz no lo entendieron, les entró por aquí, les salió por allá. Cuando Jesús miró, ¿qué dijeron? No, aquí no hay nada que hacer. El propio Pedrito, ¿qué hizo con Jesús? Lo negó. Se la pasaban peleando por puestos de privilegio. La verdad, no fueron transformados ahí, pero su transformación empezó. Porque esto que ellos vivieron los marcó para siempre
y fue difícil olvidarlo. ¿Saben? Este es un lindo pasaje. Un lindo pasaje que nos muestra cómo es la verdadera transformación. ¿Cómo es que Dios nos cambia? A entender que realmente solo cuando somos transformados vamos a entender el propósito de la vida. Solo cuando Dios, por su amor y misericordia, se atraviesa en nuestras vidas y nos cambia, podemos entender para qué estamos en esta tierra. Yo les conté que a los 9 años se me cruzaron los cables, ¿cierto? ¿Ya les había dicho eso? Ya les dije, ¿cierto? Pero no le van a contar a nadie, porque luego me hacen bullying y es culpa de ustedes. Pero ¿sabe qué ocurrió? A mis 17 años, después de mucho haber escuchado el Evangelio, en pleno Mundial de México 86, cuando Francia eliminó a Brasil por penaltis. No estaba tan cruzados los cables, ¿cierto? Ya me acuerdo de eso. Le abrí mi corazón a Jesús y pude entender cuál era el propósito de mi vida. Pude entender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Pude entender que lo más importante en esta vida es caminar con Dios, creerle a Dios y cumplirle a Dios. Le puedo quedar mal a otros, pero nunca le voy a quedar mal a Dios. Si tú quieres entender el propósito de tu vida, tienes que ser transformado. Tienes que permitir que el Espíritu Santo venga a tu vida. Y por eso hoy vamos a empezar esta jornada. Una jornada que a mí me emociona lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios te quiere cambiar en tu vida espiritual, en tu vida física, en tu vida mental, en tu vida emocional, en tu vida relacional, en tu vida financiera, en tu vida vocacional. Dios te quiere transformar. La pregunta es, ¿habrá alguien aquí que quiera que Dios lo transforme? ¿Queremos ser transformados? Por eso les animo, durante las próximas semanas, manténganse conectados con un grupo pequeño, un GCI. Si no estás en un GCI, pregúntanos, queremos que te conectes. Y de hecho, si quieres, tú puedes abrir uno. No necesitas ser pastor ni un doctor en Biblia. La iglesia va a proveer todo lo que necesitan para que puedan liderar ese grupo. Otra cosa es mantenerse cada día leyendo la Biblia. Recuerden, eso nos va a cambiar. Vamos a estar mandando audios desde esta semana para que usted empiece a escuchar la voz de Dios y no te pierdas un domingo aquí. En fin, enfócate en Dios. Enfócate en su palabra. Enfócate en los planes que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque estar en Dios enfocados hará que seamos transformados. Estar en Dios enfocados hará que seamos transformados. Estoy emocionado por lo que Dios puede hacer en tu vida, pero depende de ti. Tú decides qué quieres hacer. ¿Te amoldas a este mundo? ¿O le dices al Señor, ¿sabe qué, Señor? Transfórmame, cámbiame. Cierre sus ojos en esta hora y medite por un momento en esto que acaba de escuchar. Y piense en la decisión que va a tomar. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué cambio harás? ¿Qué decisión tomarás? Hoy la palabra de Dios nos reta. Nos reta a caminar con Dios. Esto no es de ser religioso, de pertenecer a una religión. No. Es caminar con Dios todos los días. Hoy Dios nos reta a creerle, a creer a su palabra,
a creer que la Biblia es la palabra de Dios que tiene poder para cambiarnos y transformarnos. Hoy Dios nos reta a que le cumplamos a Él, a que cumplamos nuestra misión, a que no desperdiciemos nuestro paso por esta tierra. Pasaremos por esta tierra 60, 70, 80, no sé, pero un día ya no estaremos aquí. Pero la vida no terminará, la vida seguirá, porque Jesús regresará. Y la Biblia dice que cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y resucitarán transformados, y los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados. El sentido de la vida es ser transformados. Colóquese de pie y hable con Dios. Dígale al Señor a qué se compromete, qué decisión toma en este día. Usted que está allí siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales, hable con Dios. Levanta tus manos y ora. Padre, te damos gracias en esta hora por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias por ese maravilloso día en que te atravesaste en mi camino y me hiciste entender que la vida tenía sentido. Gracias, Señor, pero sé que el proceso no ha terminado, que todavía hay áreas en mi vida donde necesito cambiar, y hoy te las entrego. Dígale al Señor en qué áreas tú necesitas que Dios te transforme. Dile: Señor, obra en mi carácter, obra, Dios, en mi vida física, en mi vida financiera, en mi familia, en el área que sea que tú necesitas que Dios obre. Dile: Señor, ven y haz una obra especial en mi vida. Hable con Dios. Y mientras estamos orando, yo quisiera hablar con los amigos, aquellos que de repente están allí en las redes sociales o que están aquí en este auditorio y que al escuchar esta palabra dicen: pastor, yo quiero ser transformado, yo quiero entender el propósito, el sentido de la vida. Y de repente hoy dice: yo quiero empezar y dar ese primer paso. Si ese es tu deseo, allí donde estás, con todo el corazón, toma la decisión de darle la espalda al pecado, de no conformarte a este mundo, sino de permitir que Dios te renueve y te transforme. Y el primer paso es entregar tu vida a Jesús. Si esa es tu decisión, di conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dejado tu trono de gloria para hacerte un humano como yo. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, transfórmame y cámbiame. Amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, has dado el primer paso en este proceso de transformación. Queremos saber de ti. Escríbenos al número que aparece en la pantalla. Ustedes que están aquí en el auditorio, al terminar la reunión, con alguno de los pastores o líderes pueden acercarse y decir: hoy he tomado esta decisión, quiero conocer más de Dios, quiero seguir al Señor. Estamos para eso, para ayudarles, para caminar con ustedes. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos al Señor como una oración? Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y en este día empezamos esta jornada donde queremos
ser transformados, donde queremos experimentar el cambio tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia con alegría dice: amén y amén. Aleluya. Me emociona pensar en lo que Dios va a hacer en nuestra vida durante esta jornada. Por eso ya sabe, no se pierda, conéctese con un grupo, tenga su tiempo con Dios cada día y siga aquí conectado con la iglesia, escuchando la palabra.